Ya que hemos considerado, hermanos, la definición y la naturaleza de la conciencia, así como también ya consideramos los roles en el tribunal interno de cada ser humano, ahora nos preguntamos si la conciencia puede hacer todo eso. ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? Si la conciencia es capaz de hacer todo lo que vimos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y por qué la gente no viene a Cristo convicta de su pecado si la conciencia está o puede estar operando en ellos? Estas y otras preguntas vamos a tratar de responder en esta ocasión bajo el título de El estado caído de la conciencia. El estado caído de la conciencia. Y nuestro esquema para el día de hoy será la caída de la conciencia y 5 efectos de esta caída. Con el término estado, en cuanto a la conciencia, nos referimos a la condición en la que se encuentra la conciencia actualmente. La condición en la que se encuentra nuestra conciencia o la conciencia del hombre actualmente. Y decimos actualmente porque esto no siempre fue así. Antes de la caída del hombre en el pecado, la conciencia operaba en condiciones distintas a las que opera actualmente. Es decir, la conciencia se comportaba de manera diferente a la que se comporta hoy en día. Pero ¿cómo operaba la conciencia antes de la caída? ¿Y qué pasó en la conciencia con la caída? Veamos entonces la caída de la conciencia. A pesar de que dijimos que la conciencia es el conocimiento que Dios dejó o compartió dentro de nosotros para saber la diferencia entre el bien y el mal, y a pesar de que dijimos que la conciencia es la voz de Dios en el hombre interior, y aunque dijimos que la conciencia acusará sin temor a chicos y grandes, a reyes y mendigos, sin que nadie le pueda hacer frente, también es una realidad que la conciencia tiene sus limitaciones y sus operaciones no son perfectamente las mismas en todos los hombres después de la caída. Porque antes de la caída, la Escritura nos dice en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De manera que cuando Dios creó al hombre, lo creó recto y perfecto en todas sus facultades. Todo el ser humano, tanto de manera interna como de manera externa, era perfecto. Y Dios así lo creó. Y podemos entonces inferir que esto también incluye a la conciencia. De manera que antes de la caída, el estado de perfección de Adán hacía que su conciencia no tuviera nada de qué acusarle de pecado alguno. Imagínenlo, Adán nunca había pecado. Adán no conocía el pecado. Entonces, el tribunal de la conciencia que vimos la ocasión anterior nunca se había llevado a cabo. Nunca había habido un testigo contra él, nunca había habido una acusación de la conciencia en su interior,
nunca había habido un juez que le condenara de manera negativa, sino que siempre su conciencia estaba en paz y en tranquilidad en el interior de Adán. Y dado que vimos que la conciencia también produce paz y gozo, el interior de Adán solamente debemos entender que era satisfecho con la gratificación y deleite de una buena conciencia delante de Dios. De manera que todo lo que tenía Adán en la conciencia era bueno. Y todas las operaciones de la conciencia en Adán era solo producirle satisfacción, solo producirle la gratificación y el deleite de una buena conciencia. Y eso hacía entonces que la mente de Adán siempre vivía en paz y en gozo. Adán no conocía la aflicción de una conciencia acusadora. Y como vamos a ver, tampoco la culpa de la conciencia. Adán solamente recibía de parte de la conciencia solo bien, solo gratificación, satisfacción, paz, gozo, deleite. Eso era el paraíso. Por lo cual, la operación de su conciencia, de la de Adán, se remitía a la vindicación de sus actos como buenos y justos y a una guía moral que le inducía a continuar en el bien hacer y en acercarse más a Dios. Su conciencia entonces lo único que hacía en ese momento era vindicar todos sus actos. Y cada que Adán hacía algo, su conciencia le decía, hiciste bien. Cada que tomaba una acción, una decisión, su conciencia le decía, bien hecho, vas muy bien. Y Adán estaba feliz con eso. De manera que su conciencia lo único que operaba en él era esto. Y era también como guía moral, le inducía entonces a continuar en el bien hacer, y de igual forma su conciencia le inducía a acercarse más a Dios, a buscar más de ese Dios. Adán no solo vivía en el paraíso del Edén, sino que tenía su propio paraíso interior, generado por las buenas operaciones de su conciencia, vindicándole y trayéndole solamente paz y gozo por todos sus actos. Adán vivía en el paraíso tanto externo como interno. No podía hasta ese momento existir una forma más gloriosa y deleitable de vivir que la que estaba viviendo Adán. Sin embargo, toda esta belleza y toda esta gloria y esplendor no duró mucho tiempo, puesto que cuando Adán cayó en el pecado, la corrupción del pecado dañó todas sus facultades y entre ellos también dañó su conciencia. ¿Y qué ocurrió con la conciencia? Bueno, inmediatamente después de la caída, la conciencia de Adán comenzó a operar en su interior una serie de sentimientos y operaciones completamente nuevos para él. Operaciones y sentimientos como la culpa, la vergüenza y el temor. Pues dice la Escritura en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 3,
Dice en el versículo 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Hasta ahí. Cuando nosotros leemos, hermanos, el relato de la caída, lo que debe producir en nosotros no es ninguna contrariedad o aversión contra Adán o contra Eva. Si alguna aversión debe producir la lectura de este relato es contra el pecado, hermanos. Porque todo lo que Adán disfrutaba y el paraíso que nos fue arrebatado y que Adán disfrutaba, no nos fue arrebatado por Adán, nos fue arrebatado por el pecado. Sí, el pecado que todos nosotros cometimos en Adán. Y en cierto sentido, hermanos, nosotros cada día o cada que pecamos delante de Dios, nosotros repetimos una y otra vez y otra vez y otra vez el mismo escenario que ocurrió allá en el Edén. Porque cuando el Señor a los creyentes concede una conciencia tranquila y en paz, que vamos a ver después, esa conciencia nos trae paz, nos trae gozo, nos trae contentamiento. Pero cuando nosotros pecamos contra Dios, ese pecado arrebata ese paraíso interior, así como lo hizo con Adán. El pecado nuestro nos arrebata la tranquilidad, la paz que teníamos para con Dios, la comunión que estábamos experimentando para con Dios, el deleite para con el Señor nos es arrebatado también con ese pecado. Y en cierta forma somos echados de ese paraíso, de ese pedacito de paraíso que estábamos disfrutando en comunión con Dios, en paz y en gozo. De manera, hermanos, que debemos entonces ver al pecado como algo horrible, como algo perverso, como algo que nos trae todo este mal. Y miren lo que ocurre entonces con Adán. Contemplen aquí el nacimiento de la vergüenza, el nacimiento de la culpa y el nacimiento del temor. Pues dice el versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se fijan? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre hasta este momento nunca había sentido vergüenza. ¿Se fijaron? Nunca había sentido vergüenza. Y entonces pecó y experimentó la vergüenza de tal forma que tuvo que coser delantales para cubrirse. ¿Por qué? Porque experimentó la vergüenza. La conciencia ya contaminada con ese pecado le llevó a sentir la vergüenza. Sintió la culpa, es decir, sintió la acusación de la conciencia, el veredicto y el juicio de la conciencia que le dijo, eres culpable. Luego de que le declaró culpable, como vimos ya en el juicio, en el tribunal de la conciencia, luego que declaró culpable a Adán en su tribunal interior, Adán quedó convicto de su culpabilidad, quedó convencido de que era culpable y esa convicción le produjo la vergüenza y esa vergüenza le llevó a coser las hojas de higuera. Y después, cuando estaba ya convicto y avergonzado,
surgió el temor y el miedo. Y el miedo, miren hermanos, en su peor expresión. Cuando decimos en su peor expresión no decimos en la manera más grande, sino en la peor, que es el miedo de Dios. Es decir, de mirar a Dios como alguien de quien hay que esconderse. Pues la propiedad acusadora de la conciencia se activó en Adán y le acusó con su poder condenador, lo que a su vez, como vimos, produjo el miedo de la presencia de Dios y le hizo huir del que antes era su más íntimo amigo. Miren, hermanos, la maldad del pecado, lo que produce el pecado, nos hace huir de lo que nos hace bien, nos hace huir de lo bueno y correr hacia lo malo. Ese es el efecto del pecado, la corrupción que el pecado produce en el interior. Y noten que el pecado, la operación que hace no llega con el hombre y le dice, oye, Adán, pues mira, ya que somos compañeros, me acabas de aceptar en tu corazón. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos a aborrecer a Dios y vente conmigo, vámonos al mal? No, hermanos, no fue ningún diálogo, ningún ejercicio de la voluntad de Adán. Por eso vimos al principio y distinguimos las operaciones de la conciencia que está separada en este caso de la voluntad. De manera que el pecado no pregunta a la voluntad, ¿quieres que te haga que aborrezcas a Dios y que huyas de Dios? ¿Estás de acuerdo? Dame tu aprobación y tu visto bueno para que juntos corramos en contra de Dios. ¿Dice así la conciencia? ¿O el pecado? No, el pecado no hace eso. El pecado toma control. En ese sentido toma control, hermanos, y hace al hombre huir, aunque no lo piense. Es decir, no se detiene a pensar, y pues yo creo que mejor sí, huyo mejor de Dios. No, hermanos, el pecado produce ese impulso en el ser, en el corazón del hombre, huir de lo bueno. Y noten la perversión del pecado. No es solo alejarme de lo bueno y quedarme en un terreno neutro, porque no existe, en la moral no existe un terreno neutro. Es si me alejo de Dios y de lo bueno, necesariamente me voy a acercar a lo malo, a la maldad. De manera entonces que ese efecto, noten, produjo el pecado en Adán. Y eso es lo que hace, hermanos, el pecado en todo ser humano. Aún en los cristianos, si es que la gracia de Dios no les detuviera de la apostasía. Si la gracia de Dios no les detuviera a los creyentes verdaderos de la apostasía, terminarían igual que los incrédulos. Pero eso es lo que produce el pecado en el interior del hombre. Mírenlo en Adán. Nadie le preguntó ni le pidió opinión si quería esconderse y apartarse de Dios. No, el pecado toma control, domina, y por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos y a todos los seres humanos: ustedes son esclavos del pecado, porque el pecado es su Señor. Él les domina y les manda y les hace hacer lo que Él quiere, y ustedes no tienen voluntad para resistirlo ni poder. Piénsenlo.
Desde entonces, volviendo al caso de Adán, la buena conciencia que él poseía se hizo mala. No en sí misma, sino que perdió su eficacia al quedar corrompida la mente de Adán y al quedar corrompidos sus afectos. No es que cuando la conciencia se hizo mala, se hizo una conciencia malvada y perversa. En sí misma no, sino que esa conciencia perdió su eficacia cuando quedó la mente corrompida, cuando quedaron los afectos corrompidos. Entonces la conciencia perdió todo poder y eficacia. La corrupción interna que produjo el pecado en todas sus facultades de Adán, las oscureció e inutilizó al grado que la conciencia quedó como única vela de luz en el interior del hombre, cuando todo lo demás había sido ya entenebrecido, como nos enseña Efesios 4:18. El pecado, pues, generó esa corrupción que oscureció todas las facultades y corrompió las facultades de Adán, quedando la conciencia como la única vela, la única pequeña luz interior en el hombre, cuando todo lo demás quedó completamente depravado. De la misma forma, la conciencia de Adán encontró un nuevo enemigo en su interior. La conciencia de Adán encontró un nuevo enemigo en el interior y un acérrimo opositor habitando juntamente con ella en el interior de Adán, la naturaleza pecaminosa. Antes de eso, la conciencia había sido el rey, digámoslo así, en el interior de Adán. Pero una vez que el pecado entró en el hombre y corrompió las facultades del hombre, entonces se generó lo que los teólogos y la Escritura llama la naturaleza pecaminosa, cosa que no existía antes en Adán. La conciencia de Adán antes de la caída solamente tenía que guiar y dirigir y decir por ahí, y Adán iba inmediatamente hacia allá. Ahora no solo tiene una mente corrompida, unos afectos corrompidos que ya no le hacen caso a la conciencia, sino que encima de todo tiene un nuevo y gran enemigo y un acérrimo opositor a la conciencia, que es la naturaleza pecaminosa. Y ahora la conciencia se quedó con más enemigos que amigos. Se quedó sola como luz dentro del hombre. Y aquello que antes era un gran faro de luz quedó reducido a una pequeña vela asediada por los vientos de la naturaleza pecaminosa. Aquello que una vez fue un gran faro de luz quedó reducido a una pequeña vela asediada por los vientos de la naturaleza pecaminosa. Desde la caída, la voluntad del hombre rechazó a la razón como su única guía y se rebeló contra el mandamiento de Dios. Y desde entonces, la voluntad ha estado bajo el control de un entendimiento que prefiere las tinieblas a la luz, y bajo el control de unos afectos que anhelan el mal antes que el bien. Y es la razón por la que los hombres, cuando toman una decisión, lo tomarán o con una mente depravada, entenebrecida, o con la influencia de los afectos también inclinados hacia el mal.
La voluntad del hombre está inclinada a la corrupción de su propia naturaleza pecaminosa, pues sus inclinaciones van en dirección opuesta a su deber. Por lo tanto, está en completa esclavitud al pecado. Ese pecado que es incitado por sus concupiscencias. De manera que el hombre actual no solo no quiere buscar la santidad, sino que la aborrece. Piensen en eso. El hombre no solo no quiere buscar la santidad, sino que la aborrece. Y más bien son los placeres temporales de los sentidos y la codicia de las cosas de este mundo los que encienden los afectos caídos. Mientras que los deleites duraderos de la piedad y las riquezas espirituales son menospreciados y rechazados tanto por la mente como por los afectos. Qué cosa, hermanos, tan impresionante. Lo que debiera encender nuestros afectos son esas riquezas espirituales, la piedad, la santidad, la gloria eterna. Eso es lo que debiera encender nuestros afectos y nuestras emociones y levantarlas. Pero dado que esas emociones, esos afectos están caídos, lo que los enciende en realidad son las concupiscencias, los deseos del mundo y de la carne. Eso es lo único que los enciende y los levanta en aquel que no conoce al Señor. Y así la conciencia encontró su peor enemigo y su más acérrimo opositor dentro del hombre mismo, la naturaleza pecaminosa que tomó control sobre la mente, sobre los afectos y como consecuencia sobre la voluntad. Entonces, si se fijaron, la conciencia quedó, como se decía de Atanasio, solo contra el mundo. Y al igual que las demás facultades no dejaron de realizar su función, aunque ahora debilitadas y entenebrecidas, la conciencia también sufrió su propio debilitamiento y pérdida de eficacia, de tal manera que ya no funciona correctamente en el hombre por causa de la caída. Cuando nuestras facultades cayeron, no es que desaparecieron, no, cayeron. Siguen allí, siguen haciendo su función. Ahora lo hacen mal y por razones y motivaciones malvadas o pecaminosas, pero siguen allí. ¿Me explico? Asimismo, la conciencia sigue allí, aunque ya no opera de la misma forma. Por ejemplo, en primer lugar, el primer gran efecto de la caída sobre la conciencia fue que la conciencia, aunque todavía puede hablar y escribir, ya no puede andar. Aunque ahora todavía puede hablar y escribir, ya no puede andar. Es decir, no puede llevar al hombre a la obediencia ni a la justicia por sí misma. La conciencia no puede llevar al hombre a la obediencia ni a la justicia por sí misma. La conciencia nunca mueve al hombre natural a realizar deberes por gratitud y agradecimiento. Pues alguien dirá, bueno, pero es que sí hay personas que se sienten tan cargadas por su conciencia que obran el bien y obran la justicia. Bueno, sí, hay personas, aún incrédulos, que
por su carga de conciencia, llegan a obrar con justicia. Ahí tenemos a algunos policías incrédulos que devuelven dinero que se encontraron en algún cateo o algo así. La conciencia de ellos les habrá indicado que es pecado, que es malo hacer esto, pero sobre todo que los van a llevar a la cárcel y que en la cárcel a los policías les va muy mal. Entonces, lo que hace es escuchar la voz de su conciencia. Sin embargo, aunque le haya escuchado, esto le ha movido no por gratitud a Dios, no por agradecimiento y amor a Dios, sino por temor al castigo. O en el mejor de los casos, si se puede llamar eso mejor, por la búsqueda de la gratificación personal, por sentirse bien consigo mismos. Es decir, no está Dios en esas motivaciones. Ahora las acusaciones de la conciencia son ineficaces. No producen ningún fruto bueno en el interior del hombre. No producen ni mansedumbre, ni humildad, ni arrepentimiento genuino, sino más bien un temor de Dios como juez severo, e incluso produce un rechazo hacia Él como si fuera un enemigo al que hay que evitar. La conciencia no puede entonces vencer al pecado, porque el pecado sigue allí, porque aquel policía que regresó ese dinero se quedará con otro. ¿Me explico? Al final no eliminó el pecado, solamente sorteó una ocasión para tratar de evitar el castigo o para ser ensalzado. La conciencia no puede vencer al pecado, no puede someterlo, ni mucho menos destruir su reinado en el hombre, puesto que incluso cuando estando despierta logra convencer a un hombre de no hacer el mal, nunca podrá garantizar que no vuelva a hacer ese mal que evitó una vez. Nunca se puede garantizar. Como dijo un puritano, expulsa a un cerdo de su camino sucio y pronto se meterá en otro, porque no fue su disposición, sino su temor lo que lo desvió. Y esto es una realidad, hermanos, con respecto a la naturaleza del hombre, lo cual la conciencia no tiene poder de evitar. La conciencia, pues, no puede truncar ni tapar la fuente del pecado. Ese enemigo con el que se encontró se volvió inmensamente más fuerte que la conciencia. Y en el hombre incrédulo, la mayoría de las veces, la vence, la domina y se impone sobre la conciencia. En segundo lugar, el segundo gran efecto de la caída en la conciencia es que las acusaciones de la conciencia también se volvieron ineficaces en el sentido de que no siempre obtienen, y casi nunca en los incrédulos, la obediencia de la voluntad. El debilitamiento de su eficacia fue tal
que la conciencia se convirtió en la típica mamá resignada del delincuente que ya solamente le hace un tímido llamado a su hijo por las nuevas y mayores atrocidades cometidas. Acérquense a las madres de los delincuentes, de los que todavía no los han atrapado. Y díganle: señora, ¿cómo puede usted permitir que su hijo ande asaltando personas, golpeando, acuchillando, amenazando, robando? Y si no justifica los pecados de su hijo, en el mejor de los casos la señora les va a decir: pues es que yo le digo que no hagas eso, hijito. Ándale, no seas malito. Pero no me hace caso. ¿Han visto eso? Eso es lo que sucede, hermanos, con las madres de todos los delincuentes. Y llega un punto en el que pues el hijo no le hace caso. El hijo nunca le hace caso. Siempre va otra vez y se va a seguir haciendo el mal. Y pues la siguiente vez la mamá ya no le dice nada. La segunda, la tercera, la cuarta ya no le dice nada, ya lo ve, ya te vas a robar, ¿verdad? Sí, al rato vengo, a la madrugada llego. Bueno, ay, que Dios te... quién sabe qué, hasta bendiciones le echará a la señora. Y solamente le vuelve a llamar cuando de repente se entere por la televisión que mató a alguien. Ay, hijo, pues, brother, ¿por qué hiciste eso? Y ya. Pero de todo lo anterior, de todos los otros pecados menores, ya no le dice nada. ¿Me explico? Y así se convirtió la conciencia en el hombre malvado, en el perverso, que ya no tiene poder para actuar o ejercer nada sobre la voluntad. Y dado que la voluntad, como vimos, está dominada por la mente corrompida y por los afectos corrompidos por la naturaleza pecaminosa, entonces la conciencia se convirtió en esa mamá resignada que ya nada más llama tímidamente. Aquí se lo quiero decir entre paréntesis, hermanos, que miren entonces la importancia, miren aquí la importancia y la ausencia de la autoridad paterna. Para eso Dios puso un padre en la casa, porque el hijo varón, llegando a cierta edad, iba a pasar sobre su madre como si nada. Para eso era necesario que hubiera un padre para que hiciera frente a su propio hijo en estas maldades. Pero ahí está la ausencia de los padres varones en la sociedad en estos días, ¿verdad? Y esta es la razón, volviendo a nuestro tema, por la que el hombre puede reprimir, puede apalear, puede acallar o sobreponerse sobre su conciencia hasta con cierta facilidad. Y como vimos, aunque hable o se agite la conciencia, la voluntad no es cautiva de ella, como lo es de la mente y de los afectos. En tercer lugar, el tercer gran efecto de la caída en la conciencia es que debido a las tinieblas que cayeron sobre el entendimiento, la percepción moral del hombre natural se volvió susceptible al error. Debido a las tinieblas que cayeron sobre el entendimiento, sobre la mente,
la percepción moral del hombre incrédulo, ese es el hombre natural, el hombre que no conoce al Señor, se volvieron susceptibles al error. Mientras que la conciencia era el faro de luz que estaba iluminando y la mente no tenía corrupción de maldad, entonces todo caminaba hacia el bien. Pero cuando el entendimiento se entenebreció y se llenó de tinieblas, entonces el hombre se volvió susceptible al error, a equivocarse en sus actos, en sus acciones, en todas las cosas en adelante. Así como el que vive en las tinieblas pierde eventualmente su capacidad de la visión, así la visión de la conciencia fue debilitada, quedando defectuosa para distinguir las figuras más pequeñas y los detalles de la ley. ¿Han oído ustedes eso de que cuando las personas viven en la oscuridad pierden la capacidad de ver? La oscuridad daña los ojos en ese sentido. La oscuridad daña a los ojos y llega un momento en que los ojos empiezan a enceguecer. Estar mucho tiempo en gran oscuridad enceguece, hermanos, a las personas. Y una persona que comienza a quedarse ciega, ¿qué es lo que experimenta? Que ya no puede ver las letras chiquitas, ¿verdad? Ahora necesita una Biblia tamaño letra gigante como nosotros, ¿no es así? Ya no puede leer los letreros pequeños desde lejos. Tienen que ser letreros muy grandes para poder verlos bien, y a medida que se va agravando la vista, hay un punto en el que las cosas ya solo ve siluetas así a lo lejos y no distingue quién es hasta que no está ya muy cerca. Así se volvió la conciencia, la visión de la conciencia por las tinieblas de la mente dañaron la vista de la conciencia de tal manera que la conciencia entonces comenzó a perder su capacidad para distinguir las figuras pequeñas y los detalles pequeños de la ley, y solo alcanzó a distinguir las cosas más grandes o monumentales de la ley. ¿Me explico? Y esa es la razón por la que ustedes le dicen a las personas, ¿sabes qué significa el mandamiento de no robarás? Y para ellos no robarás es no asaltarás bancos. Y ya. Hasta eso alcanza su conciencia, que se ha enceguecido, que se ha dañado por las tinieblas que cayeron sobre la mente. No logra distinguir más que eso. ¿Me explico? Solo puede ver las cosas grandes, pero las cosas pequeñas no las ve. Como dice la Escritura, y las zorras pequeñas son las que dañan los campos. La visión defectuosa de la conciencia fue tal que incluso dejó de acusar al hombre en toda clase de pecado y desviación de la ley moral, limitándose solo a acusarle de pecados o de los pecados más atroces. Y es por eso que las personas pueden pecar y su conciencia no les diga nada, no les redarguya nada. Solo les haga pensar, bueno, ¿puedo seguir robándole al patrón? ¿Puedo seguir robándome estas cosas? Mientras que no me robe el carro del patrón, todo está bien. ¿Me explico? Allí está, miren, allí está una conciencia con la vista defectuosa. Solo ve las cosas grandes y no ve las cosas más pequeñas.
Esa es la razón también por la que la conciencia no suele convencer por sí sola de la maldad del pecado de Adán. Piénsenlo. La conciencia no puede convencer por sí sola de la maldad del pecado de Adán, sino que al contrario le parece una exageración y no está dispuesta a aceptar la extensión de la culpa sobre sí misma, a menos que no sea iluminada. ¿No les pasó a ustedes eso? Que cuando oían sobre el relato de Adán y Eva, ¿no se llegaron ustedes a decir, pero cómo? Pues nada más porque comió una frutita y ya nomás por eso, todos terminamos así? ¿No llegaron ustedes a pensar eso? Eso es a causa de la conciencia, hermanos, que quedó, digamos así, cegatona. No puede distinguir esas cosas. Y mucho menos aceptar la extensión de la culpa sobre sí misma. ¿Cuántos de ustedes se resistieron a creer que el pecado de Adán se había transmitido también a nosotros? Nos resistimos, ¿no es así? Porque nuestra conciencia quedó dañada en ese sentido. Esa es la razón por la que la conciencia no suele redarguir al hombre de la falta de fe en Cristo tampoco, ni de la falta de devoción en su servicio. Miren, una conciencia, la conciencia del hombre caído que no ha sido salvo, una conciencia que no ha sido iluminada ni regenerada, vamos a ver después cómo es. Es una conciencia que no le redarguye de su falta de fe en Cristo. ¿Cuál de las conciencias de todos los que ayer estuvimos hablándoles del Evangelio, que salimos a evangelizar, cuál de todas esas conciencias piensan ustedes que les habrá dicho a ellos, oye, necesitas acercarte a Cristo? No tienes fe en Cristo, eso está mal. ¿En cuál de ellos creen ustedes que les habrá dicho eso su conciencia? Y tampoco de su falta de devoción al Señor y de servicio. La conciencia caída no tiene la capacidad de despertar para decir eso. En cuarto lugar, el cuarto gran efecto de la caída en la conciencia es que ésta se hizo vulnerable al engaño. La conciencia se hizo vulnerable al engaño. Miren cómo sucede esto. Antes que un hombre peque, el diablo atenúa la falta y hace que el pecado no parezca pecado. Luego los afectos corruptos ciegan y nublan la conciencia durante un tiempo de tal manera que no puede ver lo que es bueno o malo, sino hasta después. Y así la conciencia es burlada y engañada. Miren, hermanos, lo que ocurre aún en nuestro interior. La conciencia es engañada. ¿Cómo? Primero por la voz del diablo o de la carne, razonando y diciéndonos, no, ese pecado no está mal. No está tan mal. Mira, tú tienes razones para cometerlo. Y comienza a hablar y comienza a incitar a los afectos al punto en el que ese pecado ya no nos está pareciendo tan grave o tan malo.
Luego los afectos que están corruptos, que están corrompidos por el pecado, se empiezan a encender, se empiezan a levantar en deseo por cometer ese pecado. Cuando se empiezan a levantar es como el humo que empieza a extenderse, a salir y nublar la conciencia durante un tiempo. Es decir, se pone como una cortina de humo para que la conciencia no vea lo que está a punto de suceder. La conciencia entonces con ello no puede más ver por un tiempo, es burlada para que entonces la voluntad pueda ir al pecado. Y hasta que los afectos, el humo de los afectos vuelve otra vez a su lugar, ahora sí la conciencia ya puede ver, pero cuando puede ver, el acto ya se cometió. ¿Me siguieron? Como nos decía el pastor puritano Thomas Manton, que expresamos la ocasión anterior, vuelvo a citarles, dice él: antes y en la acción, el juicio de la razón no es tan claro y fuerte. Los afectos levantan nieblas y nubes para oscurecer la mente, ¿se fijan? Y perturbarla y atraerla de su lado por su agradable violencia. Esta agradable violencia es el sacudimiento de los deseos, del orgullo, de la ira, del enojo, del sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento se apodera de la persona, le domina, se enciende. Es hasta cierto punto trágico, hermanos, que cuando escuchamos deseos de la carne, lo único en lo que pensamos es en asuntos de lujuria y cosas relacionadas con esa clase de pecados. Pero en realidad, hermanos, los deseos son muchos. Es el deseo de la venganza, es el deseo de la satisfacción, el deseo de la alabanza, el deseo de que me reconozcan, el deseo de la autocompadecencia, el deseo de que me apapachen, el deseo de tantas cosas, hermanos, el deseo de gritar, el deseo de desquitar lo que traigo adentro, el deseo de todo eso. Todas esas son pasiones que hierven en el interior y que cuando empiezan a hervir, aún la tristeza misma, hermanos, es una pasión que empieza a hervir y hervir y hervir y nubla. Como dice el puritano, es una agradable violencia. ¿Por qué? Porque ustedes creen que cuando el hombre se siente triste, lo que quiere y lo que busca es sentirse feliz y sentirse mejor. Y por eso es que va y agarra el tequila y pone la canción mundana y se pone a tomar, porque quiere sentirse feliz. No, hermanos, el deseo, el afecto quiere seguir creciendo, quiere ser satisfecho, quiere regodearse en su tristeza o quiere regodearse en su felicidad, quiere regodearse en su decepción, quiere revolcarse en su orgullo y en todas esas cosas. Y es violento porque toma, porque domina. Pero se fijan qué perspectiva tan diferente, ¿verdad? De lo que está operando en nosotros y opera constantemente. Y como pensábamos que deseo solo tenía que ver
con asuntos de lujuria, entonces nunca nos cuidábamos de las otras cosas. Pero esta es una pausa en la cita del puritano, sigue diciendo el puritano. Por la traición de los sentidos y la rebelión de las pasiones, ya saben cuáles pasiones, la mente es traicionada, pero a medida que la violencia de los afectos cesa y se apacigua poco a poco, la culpa resplandece en el rostro de la conciencia y la razón tiene la mayor fuerza para afectar a la mente con pena y temor. Terminando el acto y satisfecho el afecto. ¿Por qué satisfecho el afecto? Porque se satisface el afecto de desquitarse, de gritar, de autocompadecerse, se satisface el afecto. El alma da lugar a la razón que antes era despreciada. Termina la cita. Noten entonces cómo los afectos, las emociones, se convierten en una cortina de humo que engaña a la conciencia, la nubla, la hace susceptible a ser engañada. Es como que le ponen una bolsa en la cabeza, un costal, y no ve nada, y no puede ver hasta que poco a poco esos afectos desaparecen. Y esto sucede debido a que la visión defectuosa de la conciencia y su falta de eficacia le hicieron vulnerable a ser sepultada por la montaña de argumentos del entendimiento entenebrecido o nublada por la efervescencia de los afectos. Ya sea por un lado o por otro, es engañada para poder cometer la acción. Y en quinto y último lugar, el quinto gran efecto de la caída en la conciencia es que una de las mayores evidencias de su caída es que es susceptible a ser parcial. Desde entonces la conciencia es susceptible a ser parcial. Es decir, estando endurecida de juez, puede convertirse en abogado, excusando la mediocridad de nuestra obediencia y hasta el pecado mismo. ¿Sí? La conciencia estando endurecida es completamente susceptible a ser parcial. Es decir, que se alíe con la corrupción o con el mal. La visión defectuosa de la conciencia, su falta de eficacia y su vulnerabilidad al engaño le hicieron también vulnerable a ser parcial. Así, una conciencia endurecida minimiza y exculpa pecados propios y sobre todo los favoritos, y condena con severidad los de los demás. Piénsenlo. Eso es una realidad de la conciencia. Es susceptible a ser parcial. ¿Por qué? Porque tiene la vista defectuosa, vimos. También perdió su eficacia. Vimos que es vulnerable al engaño. Y todo esto entonces también la hace vulnerable a ser parcial.
Porque cuando se endurece, minimiza el pecado que comete el ser humano. También le exculpa de pecado. Y halla todos los argumentos para seguir cometiendo los pecados favoritos. Pero no sea que aquel cometa algo, porque descarga toda su ira contra el pecado de aquel, aunque sea menor o igual que el suyo. Miren la conciencia, lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está entenebrecida, porque está endurecida. ¿Quieren un ejemplo de eso? Miren a Saúl. Saúl, sí, el rey de Israel, que le pareció una pequeñez haber desobedecido a Dios en lo que le mandó y también hacer por sí mismo el sacrificio, ¿se acuerdan? Había recibido instrucción de matar a todo y a todos y guardó lo mejor del ganado y le perdonó la vida al rey. Recibió la instrucción de esperar hasta que llegara Samuel, hizo lo que le dio la gana y él hizo el sacrificio. Y cuando llega Samuel le dice, pues, ¿qué? O sea, ¿qué mal hice? Pues el pueblo me lo pidió. Para él eso no era nada grave, haber desobedecido a Dios en lo que le mandó y haber hecho por sí mismo sacrificio, siendo que no le correspondía a él, ni sacerdote era, ni profeta. Pero miren cómo también mandó matar a 85 sacerdotes de Dios sin inmutarse en su conciencia. ¿Se acuerdan? Mandó matar a todos los sacerdotes de Nob, 85 varones que vestían efod, y esos solo los que vestían efod, no se está contando a todos los demás. Solo escapó uno. O sea que significa que mataron también a hombres, mujeres y niños. Mató 85 sacerdotes de Dios y no le pesó nada. Pero cuando su hijo Jonatán transgredió su mandamiento de no comer ese día de la batalla y comió miel, estaba dispuesto a matarlo por eso. ¿Se acuerdan? Saúl estaba dispuesto a matar a su propio hijo porque comió miel, literalmente por eso. Y él había dicho que nadie comiera. ¿Se dan cuenta, pues, cómo una conciencia endurecida puede ser tan atroz? Puede ser susceptible, repito, por causa de su visión defectuosa, por su falta de eficacia, por su vulnerabilidad al engaño, puede entonces ser parcial. Y permitir que el hombre peque sin decir nada. Pero no peque aquel otro, aunque sea pequeño, porque va a inflar su pecado. Lo va a castigar con la mayor severidad que puede. Miren entonces cómo una conciencia endurecida puede ser escrupulosa y aún ser desobediente. ¿Sí? Puede haber conciencias escrupulosas y desobedientes al mismo tiempo. Eso vamos a ahondar un poco más cuando entremos al tema
de los tipos de conciencia. ¿Cómo es que puede suceder esto con el buen regalo que Dios dio al hombre? ¿Cómo es que puede suceder todo este mal con el buen regalo que Dios le dio al hombre? Eso es lo que vamos a considerar con la ayuda del Señor en el siguiente tema. Oremos al Señor.